Hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No es Hotel. Esta noche vamos a hablar de la implementación del SUS. El 1 de marzo se ha implementado el Sistema Único de Salud en nuestro país. El tema de salud, como todos ustedes saben, siempre en el país ha sido un tema de tensión política, ha generado en los últimos años, particularmente en el gobierno del presidente Evo Morales, mucha tensión política. Si uno hace un recuento del conflicto que ha habido con el tema salud, en el 2012 se registra una huelga de 50 días que se detiene con el compromiso de que exista una cumbre de salud. No se alcanza verdaderamente, sí hay reuniones, pero no se alcanza a una cumbre en la magnitud, digamos, que estaba en un punto propuesta por ambas partes. En el 2015 aparece el padre Mateo, que provoca, digamos, una serie de movilizaciones, una serie de, digamos, hacia agenda política alrededor del presupuesto que se le estaba asignando a salud. Pedía que sea alrededor del 10% del PIB y han habido varias respuestas del gobierno contradiciendo algunas de las cifras que se presentaban en ese momento. 2015, ese mismo año, el presidente Evo Morales presenta un proyecto gigante. Suponemos que es el proyecto de inversión en salud más grande que ha existido. 1.600 millones de dólares asignados para la construcción de 46 centros de salud. Las tensiones, sin embargo, no paran. 2017 sigue siendo un tema de agenda política, el tema de salud, al punto que los médicos, digamos que consiguen una suerte de apoyo y se abroga el código del sistema penal. Un código que, más allá de los artículos específicos con los médicos, tenía por supuesto mucho que ver con el tema de mejorar y favorecer y facilitar los temas de justicia, ¿no? Entonces creo que el tema de lo que sucede con la movilización de los médicos cobra un carácter político mucho más extenso de lo del propio sector salud, ¿no? En 2018, insisto, las tensiones entre el sector salud y el gobierno no paran. Existe un anuncio por parte del presidente Evo Morales sobre la implementación del Sistema Único de Salud. La primera respuesta es un rechazo. Sin embargo, es un rechazo distinto, porque en el propio sector médico existen muchísimas discusiones alrededor de las formas de implementación del sistema de salud. Si bien hablamos que en primera instancia hay un desacuerdo, ¿no es cierto? Creo que este es un tema que ha llevado al propio sector a elevar otro tipo de discusiones alrededor de lo que significa el Sistema Único de Salud. En total, el 1 de marzo se pone en funcionamiento el Sistema Único, lo decíamos hace un momento, tiene casi 1 millón de inscritos, me van a corregir más adelante. Hoy en prensa se publica, o ayer, si no estoy equivocada, que ya hubo 35.000 atenciones con el Sistema Único de Salud, pero que ha tenido también otra serie de problemas, como en las ciudades de Cobija y Trinidad, donde no existen los profesionales para poder cubrir la atención que se pretende. Es un tema al que le vamos a seguir dando seguimiento desde Esta Casa No es Hotel. Lo hemos comprometido en diciembre. Sí nos interesa mucho el tema de salud, ya que se ha vuelto, no ahora, sino hace muchos años atrás, un tema de agenda política. Creo que es el único tema social que ha podido cubrir de esta manera la agenda política del país, y es importante analizarlo con todos los actores involucrados. Esta noche hemos invitado a Julio Pedrosa. Aquí conocemos el apellido Pedraza, pero Pedrosa sí. Es, ¿no? Julio, bienvenido a Esta Casa No es Hotel. Julio es experto en sistemas y servicios de salud de la OPS. Me da mucho gusto tenerte en el programa. Ya te había visto en algunas otras oportunidades, pero realmente es un gusto tenerte acá. Bienvenido. Un placer.
Con nosotros repite el doctor Toro. El doctor Toro es un experto en los temas de salud pública, también ha sido empleado de la OPS y ahora está dedicado a los temas académicos, digamos, en el tema de salud. De hecho, está dirigiendo la academia, ¿no? Bienvenido, doctor Toro. Muchas gracias. Es un verdadero placer nuevamente estar en esta casa, nuestro hotel, para dialogar con la señora ministra y con el colega de OPS, a quien he conocido muy joven, sobre este tema tan importante, no solamente para el país, sino para toda la región de las Américas, el tema salud. Con nosotros y por primera vez como ministra de Salud, Gabriela Montaño. Gabriela, es verdaderamente un gusto tenerte en esta casa, nuestro hotel. Bueno, desearte todo lo mejor como ministra de Salud. Es la primera vez que te tengo como en ese cargo, así que bienvenida al programa. Gracias, Lucy. Saludar también a quienes nos acompañan en esta mesa y agradecerles la invitación. Es importante para nosotros poder abrir todos los espacios que se pueda hablando de este tema, seguramente teniendo diversidad de opiniones, que es importante el debate. Te agradezco la oportunidad. Gracias a ti por venir. Quédese con nosotros en esta casa, nuestro hotel, que inmediatamente después del corte vamos a empezar a hablar sobre hacer una pequeña evaluación sobre qué significa la implementación del SUS en Bolivia. Quédese con nosotros. Volvemos a esta casa en los hoteles. Esta noche estamos hablando de la implementación del SUS. Gabriela, quiero empezar contigo y te voy a hacer una pregunta un poco más política. Hasta enero eras presidenta de la Cámara de Diputados, eres un cuadro fuerte del MAS, una de las mujeres más notables, más potentes del movimiento al socialismo. La decisión de salir de la Cámara, de la presidencia de la Cámara, que la vienes llevando hace muchos años atrás, y hacerte cargo de el Ministerio de Salud, no es la primera vez que sonaba tu nombre para el ministerio, etcétera, pero hacerte cargo de un proyecto tan importante como es la implementación del SUS, ¿merece algún tipo de interpretación política? Bueno, yo agradezco la oportunidad de, en lo personal, poder hacer por primera vez en mi vida confluir dos grandes pasiones, la medicina, la salud y bueno, mi práctica política, mi militancia política y mi proyecto político en un solo camino. Mucha gente creía que yo era abogada, que me decían doctora porque era abogada, porque claro, mucho tiempo estuve en la asamblea, aprendí muchísimo en la asamblea como generador de política pública y ahora me toca esta responsabilidad que es enorme, que creo que por supuesto no la puede llevar a cabo una ministra. Se necesita equipos de gente, se necesita trabajar en conjunto con gobiernos departamentales, gobiernos municipales, con el sector médico, con todos los trabajadores de salud, con la gente, ¿no? Escuchando mucho, siendo muy humilde, creo, es la palabra, porque hay que transformar muchas cosas, hay que seguir transformando muchas cosas. Tenemos una base, pero no es suficiente todavía y hay que cambiar muchas cosas en el país. Gabriela, yo en la misma línea, porque quiero aprovechar que estás acá para hacerte estas preguntas. Siempre los políticos se caracterizan por algo, ¿no? Los caracterizamos, en general la prensa los rotulamos, ¿no? Tú eres una mujer de lucha, eres una mujer combativa, incluso te han puesto el rótulo que a veces eres incluso confrontadora. Sin embargo, creo que esta vez el sector médico, el conflicto con el sector médico no se ha alargado, ¿no? Creo que gracias a que el conflicto no se alarga, se puede implementar el SUS, el primero, al final se implementa con todo lo que vamos a hablar más adelante, pero se implementa. ¿Cómo logras que esta cuestión, que es esta, digamos, esta tensión, ¿no? Esta calma tensa, ¿no? pueda ser duradera? ¿Cómo tienes en la cabeza que este proceso, ¿no? que es la implementación del SUS, no se detenga? Bueno, a ver, lo que yo he hecho desde el primer minuto que me senté en el ministerio y que el presidente Evo Morales y el vicepresidente me dieron la confianza de estar en el ministerio,
Lo que hice fue 3 cosas. La primera, ir a los hospitales, ir a los centros de salud y escuchar qué está pasando. Porque creo que es importante. Ya lo habían hecho el anterior ministro y seguí esa línea porque me parece una línea que nos puede permitir en lo concreto tener soluciones. ¿Por qué? Porque cuando uno habla con el médico, con la enfermera en un hospital de tercer nivel o en un hospital de segundo nivel o en un centro de salud y ve las cosas de manera directa, te cambia la visión a veces y te puede ayudar a reajustar cosas. Por ejemplo, nosotros ahora en el Ministerio hemos dado un cierto viraje en el SUS, en la visión del SUS, fortaleciendo lo que vamos a invertir y equipar en el primer nivel. Porque es muy evidente que si no fortalecemos el primer nivel, es decir, los centros de salud, las postas sanitarias, que son la puerta de ingreso al sistema único de salud, el segundo y el tercer nivel van a seguir archisaturados y con más problemas de los que podrían tener. Entonces, pero eso no quiere decir que solo atendamos el centro de salud. Para eso hay inversiones millonarias y es verdad lo que tú dijiste, nunca en el país se ha invertido tanto en salud. El plan de hospitales es un plan que va a fortalecer segundo, tercer y vamos a llegar a alcanzar el cuarto nivel en nuestro país por primera vez en la historia. Nosotros no tenemos ningún establecimiento de salud de cuarto nivel en el país. Y todo eso va a permitir que el sistema realmente sea un sistema. Entonces yo creo que hablando con esos médicos, con esas enfermeras, es una de las líneas de trabajo que ha permitido que se generen ciertos puentes de diálogo y creo que eso es muy importante. La otra línea de trabajo es escuchar a gente que sabe mucho de salud pública, que toda su vida ha trabajado en ese ámbito y que son expertos que nos han ayudado. Hay muy buenos técnicos en el Ministerio de Salud, pero hay que también escuchar a otros. Por ejemplo, hace poco me reuní el día viernes con uno de los gastroenterólogos más importantes del país, de la ciudad de La Paz, pensando en ese cuarto nivel proyectado en la ciudad de La Paz. Hay que escuchar a los médicos de base, a las enfermeras de base, a los beneficiarios, porque también me he reunido con muchas organizaciones sociales, con muchas instituciones. Hay que escuchar a los que saben, a los expertos, a los que tienen una enorme trayectoria profesional y que uno debe reconocer. Y la tercera línea, sentarnos con los gobiernos municipales y departamentales para también generarles mejores condiciones para la implementación del SUS. Eso lo hemos estado haciendo, nos hemos sentado con los gobiernos departamentales, con 6 de ellos hemos firmado un convenio interinstitucional, nos hemos estado sentando con los gobiernos municipales, el mismo día sábado, el día de ayer hemos estado reunidos con el presidente y los gobiernos municipales de todo el país, no todos los gobiernos municipales. Decreto, entiendo, ¿no? Un decreto para... Todavía no se ha emitido el decreto, sino más bien escuchando cómo están percibiendo ellos esta primera fase de implementación del SUS en el primer y segundo nivel, porque ellos son los que financian el primer y segundo nivel. Entonces, esos son las 3 líneas que he estado trabajando y creo que son las líneas que quiero sostener en el tiempo. Y nunca he cerrado las puertas al Colegio Médico de Bolivia. Es más, el Colegio Médico de Bolivia se sentó con nosotros, nos pidió que aplacemos el tratamiento de la ley, hicimos lo que ellos nos pidieron, aplazamos el tratamiento de la ley y bueno, supongo que por razones que realmente desconozco, no sé si internas o alguna cosa así, decidieron finalmente antes de que aprobemos la ley en diputados, no hacer el trabajo que habíamos planteado, que era un trabajo por tiempo y materia, revisar con ellos las cifras, el financiamiento, etcétera. Pero bueno, yo siempre voy a estar con las puertas abiertas como lo hemos estado siempre como gobierno, ¿no? Doctor Toro, el SUS y su implementación empiezan con un debate muy fuerte, lo hemos hablado con usted en esta mesa entre gobierno y el sector médico. Y la pregunta es,
¿por qué se rechaza en principio una medida que per se es beneficiosa pues para todos los ciudadanos, ¿no? En su columna de hoy, en el periódico Página 7, la que salió el día de hoy, no solo usted rotula como una irresponsabilidad el SUS, sino también lo señala como un fraude. ¿Qué quiere decir con esto? Yeah. Ministra, en primer lugar, un gusto estar con la autoridad. Igualmente. Y yo quiero retomar dos cosas importantes que habló la ministra. Primero, una ministra que hace salud además de política. Y creo que eso ya es fundamental. Y en la columna que yo he escrito digo, vimos en el lanzamiento una ministra con mandil blanco. Y eso creo que ya es un avance grande que hemos tenido en este diálogo. Y por otro lado, hacemos la crítica de la irresponsabilidad en el sentido de que si no hemos tenido un diálogo, usted dijo, hemos abierto ahora un diálogo, qué bien, hablemos con la gente que realmente conoce la situación, la verdadera situación en los hospitales. La vez pasada decíamos que yo creo que en Bolivia no va a haber un médico que se oponga a que la población tenga un sistema único de salud y salud gratuita. Pero también digamos que gratuidad en salud prácticamente no existe. Alguien tiene que pagar. Efectivamente es una gratuidad para la persona en el punto de encuentro con el sistema sanitario. No va a pagar. Pero alguien tiene que preocuparse de conseguir esos fondos para poder darle a esa persona que viene con una ansiedad de ser atendida de una forma gratuita, una atención de calidad, una atención con medicamentos y una atención con calidez y humanización, que creo que eso es lo que tenemos que... Y en ese sentido es que desde la academia hacemos un análisis de que es una irresponsabilidad si no tenemos todavía un presupuesto, digamos, sostenible en el tiempo. Hemos hecho análisis con economistas dedicados a la economía de la salud. Y si bien colegas de OPS han venido y han dicho que 200 millones eran suficientes, en el análisis que hemos hecho, que ahora tenemos un presupuesto que equivale más o menos al 6.1 del PIB, para poder mejorar la calidad de la atención necesitamos más recursos. Y esos recursos tenemos que buscarlos y corresponde al gobierno. Cuando digo gobierno, es el gobierno central, el gobierno municipal y el gobierno departamental, en conseguir fondos que sean sostenibles en el tiempo. Si nosotros tomamos la experiencia vivida en el país muy buena, con la cual se ha trabajado ya con la ley 475, dando oportunidades a los niños menores de 5 años y a los adultos mayores, y después se incluyen las personas con discapacidad, con capacidades diferentes, vemos que si contamos recursos, sí podemos asegurar una buena atención. Nos preocupa, ministra, nos preocupa que los fondos con los que se lance el Sistema Único de Salud sean unos fondos de donación. Sabemos que el Banco Mundial y el BID están apoyando al país en conseguir esos primeros fondos semilla para comenzar con el SUS. La preocupación no es esa, porque nosotros trabajamos permanentemente con cooperación externa, multilateral o bilateral. Lo que nos preocupa es que tengamos políticas financieras que aseguren un financiamiento permanente y sostenible. Yo digo irresponsabilidad porque ¿qué va a pasar si entramos ahora, 4, 5, 6 meses, tenemos recursos, pero no nos estamos preocupando de tener recursos que nos den sostenibilidad en el tiempo? Eso es una irresponsabilidad en el sentido de la parte económica. Porque, ¿qué va a pasar? Ahora, al venir casualmente, yo dejé mi carro en hospital de clínicas y entré a emergencias. En emergencias tenemos un médico por día con ítem, pero tenemos 3 o 4 médicos que están sostenidos en su empleo con los fondos que genera el mismo hospital. Hablando con las auxiliares de enfermería, el 60% de las auxiliares son pagadas con fondos de bolsillo, con fondos de lo que cobra el hospital. Entonces, es una irresponsabilidad, ministra, no es irresponsabilidad de la señora ministra, sino es una irresponsabilidad del sistema en no prever estos aspectos. Por ejemplo, ofrecerles sostenibilidad al personal de enfermería, al personal de auxiliar de enfermería, para que ellos puedan trabajar en una forma tranquila y poder ofrecer esa asistencia que todo el mundo, los bolivianos, deseamos tener, gratuidad
en el punto de encuentro y especialmente en la sostenibilidad del tiempo. Si me permite, Susana, así muy brevemente, es que yo creo que ahí la información es la que no es adecuada, doctor, y con muchísimo respeto se lo digo, porque en primer lugar, esos más de 200 millones que se van a invertir el 2019 no son de donación ni son de crédito, son recursos del Tesoro General de la Nación. Es decir, son recursos de nuestros impuestos, de nuestros ingresos como Estado, que estamos invirtiendo en salud. Y de la misma manera se seguirá invirtiendo el 2020, 2021, 2022. Hay una proyección hecha de presupuesto estimado para cada uno de esos años. Entonces, ahí hay una primera información no adecuada. No estamos sosteniendo el SUS con recursos ni de donación ni de crédito. Bueno. Lo que sí hemos recibido del BID y el Banco Mundial son recursos para implementar el plan de hospitales, la construcción de infraestructura. Entonces es otra cosa diferente. Y el segundo tema es que una de las primeras medidas en las que se va a utilizar los 8.000 ítems que hemos anunciado es precisamente lo que usted decía en los hospitales de tercer nivel. Aquellas personas, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, técnicos, que están siendo financiados con recursos propios de los hospitales, tienen que recibir un ítem. ¿Por qué? Porque al haber gratuidad, como usted dice, en el punto de encuentro del paciente con el sistema, el hospital ya no va a cobrar por esa atención y entonces van a reducirse los fondos propios de los hospitales de tercer nivel y es obligación del Estado reemplazar esos recursos. Por lo tanto, una parte importante de esos 8.000 ítems van a ir a cubrir esos contratos con recursos propios de los hospitales de tercer nivel. ¿Por qué no hemos podido implementarlo ya en el Hospital de Clínicas? Porque no hemos podido firmar un convenio interinstitucional con el Gobierno Departamental de La Paz. En el momento que podamos hacerlo, entiendo que hay cierta voluntad del Gobierno Departamental de La Paz de hacerlo, ese tema se va a solucionar de manera inmediata. Quería hacer esas dos puntualizaciones, doctor, y disculpas que haya... No, está muy bien. Yo tengo una pregunta más para usted, doctor, antes de pasar contigo, sí. Julio. En su columna de hoy día habla de una cierta preocupación de que, digamos, que los políticos en paralelo sean médicos, ¿no? Hay, de alguna manera, si lo he leído bien, ¿no? Expresa una cierta preocupación. Y ahí yo voy a coincidir con usted, porque de alguna manera los sindicatos médicos, ¿no? Quienes hacen la representación de los médicos, a un punto pareciera que el reclamo se transforma en un reclamo más político que en un reclamo como lo que usted está apuntando en la columna. Bueno, me parece que si la sostenibilidad, no sé qué. Esas cuestiones no escuchamos. Escuchamos de alguna manera un combate, digamos, de políticos versus políticos, ¿no? Entonces, ahí, doctor, yo le preguntaría a usted como, ¿cuál es su reflexión como médico? Ya creo que ya lo he expresado muy bien, la reflexión del gobierno, pero también la reflexión desde el sector médico en ese punto. Muy bien, a ver, como médico, ministra y Julio César, me ha tocado intercambiar mucho en la región con políticos puros, 100%. Por ejemplo, voy a nombrar con el presidente Lula, haciendo un diálogo. Y al presidente Lula yo le decía, mire presidente, le decía, si es político puro, no vamos a poder llegar a nada. Necesitamos tener una visión doble, la visión política y la visión técnica. Si nosotros asociamos estos dos aspectos que son potenciales para la salud, vamos a poder desarrollar. ¿Por qué? Porque necesitamos al político. El político nos va a abrir puertas. El político nos permite llegar a espacios donde el técnico no llega. Pero si ese político quiere solamente hacer política con la salud, ahí tenemos un choque. Nos falta lo técnico. Usted bien lo dijo. Necesitamos gente con quien dialogar. Y creo que esa gente técnica es la que está haciendo falta. A mí me ha preocupado, ministra, y esto le digo como colega médico, que
colegas de los diputados, colegas de los senadores, que probablemente nunca han entrado a un hospital a sentir lo que siente el médico del hospital, digan, no, que esto se puede hacer con los recursos que tenemos. No. Por ejemplo, le decía que hace una hora estuve en emergencias del hospital de clínicas, 50% de los pacientes tenían todo, que eran de uno de los programas exitosos que tiene el gobierno, que es la atención a los adultos mayores. Tenían cubierto todo. Pero el resto de los pacientes no tenían suero, no tenían Ringer, no tenían suero fisiológico, nada. Y estaban saliendo nuevamente al frente a las farmacias a comprar nuevamente con lo que estamos haciendo. Es que no estamos implementando en el Hospital de Clínicas del SUS, sí, lastimosamente. Lamentablemente. Pero yo creo, doctora, que si nosotros pensamos justamente, como usted dijo, fortalecer el primer nivel de atención, y cuando me refería a los colegas que son diputados y senadores que nunca han estado, hablan de los hospitales de primer nivel. No hay hospitales de primer nivel, son centros de salud, puestos de salud, y en algunos lugares, si usted conoce los puntos más alejados, son postas sanitarias. Claro. Entonces, en ese sentido sí somos críticos, y ahí tenemos que hacer... ¿Y cuál es la autocrítica, doctor? Ahí es donde quiero llegar, porque evidentemente las críticas al gobierno deben existir, porque estamos en un momento de democracia y además se está implementando un programa que al final lo tienen que llevar adelante pues los médicos, ¿no? Pero ahí, doctor, a mí me parece muy interesante sus reflexiones y las columnas que permanentemente escriben en cuanto a reflexiones de lo que se debería hacer. Pero de pronto, cuando uno escucha a los dirigentes médicos, no escuchas una reflexión, escuchas una protesta simplemente política. Sí, probablemente también la protesta es contra mis colegas médicos, algunos dirigentes, que el punto en sí es de que por decreto no podemos hacer un sistema de salud. Tenemos que tener un diálogo, tenemos que tener una conversación profunda sobre los temas. ¿Quiénes son responsables de la salud? Los médicos en primer lugar, los médicos. Pero también están los alcaldes, que son gerentes en el nivel local, y son también los gobernadores. Y en nuestro país, en algunos de los departamentos, hay unos subgobernadores que están nombrados, pero que no tienen ninguna responsabilidad frente a estos problemas sociales. Entonces yo creo que es una responsabilidad política y técnica. Y colectiva. Y colectiva. Y de varios actores. Así es. Julio, yo quiero, tú como investigador y digamos... tú has estado en varios países, eres un experto en servicios de salud. Me interesa que, a ver, ¿el SUS se ha puesto en marcha en el momento oportuno? Hubieron algunas voces que dijeron que no era el momento oportuno de poner. Coinciden que no era el momento oportuno. Y sobre las condiciones de la aplicación, para la aplicación del SUS, decían que no era el momento oportuno porque no habían condiciones. Entonces mi pregunta, Julio, para usted es, ¿cuáles son las condiciones ideales que debe tener un país para la aplicación? Si es que estas condiciones ideales en realidad existen o no, para la aplicación de un sistema único de apostar a un seguro universal, digamos. Susana, en principio quiero agradecer tu invitación y compartir, tener el honor de compartir esta mesa con dos personas que realmente admiro bastante. En principio a la doctora Gabriela Montaño, que ya la conocía en su labor en el Congreso, en el Parlamento, y creo que su designación ha sido una señal precisamente de esos elementos que usted identificaba como oportunidad. Yo creo que la decisión del más alto nivel de gobierno para implementar el SUS está también reflejada en que la doctora Montaño está en estos momentos en una posición del gobierno y de decisión al más alto nivel. Y compartir con el doctor Toro, a quien conocí hace 17 años en la frontera de Estados Unidos con México, en El Paso, cuando yo empezaba mi trabajo. ¿Cuál es el momento ideal? No existen momentos ideales, ¿no? Ahora, la Organización Panamericana de la Salud viene desde el 2014 promoviendo una estrategia hacia la salud universal. ¿Qué significa salud universal? Que el 100% de la población tenga cobertura, pero tenga acceso también. Muy pocos países en el mundo, principalmente los desarrollados, y algunos de nuestra región lo han alcanzado. Yo creo que las oportunidades se construyen, ¿no? Estaba revisando ahora, para venir al canal, los indicadores básicos 2018 de OPS, y también recordaba, yo he hecho seguimiento a Bolivia como país, aún estando en otros continentes, porque para mí Bolivia ha sido un país con mucho interés.
En la década de los 90 empieza el seguro materno infantil, ¿no? Antes del SUMI. El per cápita de Bolivia era $60. Y se decidieron hacer, fue uno de los primeros países de la región que implementó un seguro gratuito a toda la población para los partos, para la atención reproductiva. Ahora el per cápita de Bolivia es cercano a los $300. 180. Cuando usted me pregunta, ¿existen condiciones? Yo creo que ahora existen mejores condiciones que en los 90 cuando se instaló el seguro materno infantil, porque hay 5 veces el presupuesto per cápita. Además, yo sí creo que ha habido un esfuerzo de gasto social en Bolivia, la OPS también lo refleja en sus documentos, que ha permitido reducir fuertemente la pobreza en este país. Quienes trabajamos medicina y hacemos medicina social también, insistimos que la salud no es un tema solo de los médicos, de los hospitales o de los centros de salud. La salud tiene que ver con que la población tenga una alimentación adecuada, tenga acceso a agua, tenga acceso a mejores ingresos para poder sostenerse. Y eso se ha hecho en Bolivia, felizmente, y eso es algo que nuestra organización reconoce en los últimos años, ¿no? Yo creo que ese proceso de preparación permite ahora que Bolivia un poco recupere esa posición de vanguardia que tuvo en los 90, en algún momento para... Y ahí quiero decir que yo estaba revisando documentación, doctor Toro, señora ministra, del SUMI y del Seguro Materno Infantil, y en esas épocas también hubo reclamos y preocupaciones del colegio médico, y creo que incluso más pertinentes de los que ahora se presentan, porque las condiciones del país eran mucho más precarias en términos de financiamiento. Hablaba del per cápita tan bajo, ese 60, yo vengo a trabajar en Haití. En Haití el gasto per cápita en este momento es de $78. Bolivia hizo el seguro materno con $60. Muchos hubieran pensado que eso era una irresponsabilidad en ese momento. Igual no había hospitales, igual el déficit de médicos era bastante alto. Por lo tanto, yo creo que la decisión que se está tomando en el momento apropiado, cuando ha habido una mejora de los indicadores sociales, una estabilidad económica y una posibilidad, y con eso concluyo, de espacio fiscal que nuevamente OPS ha analizado para Bolivia en los 2 últimos años, que precisamente por eso, y el doctor Toro hacía mención, la misión, yo he tenido la suerte de acompañar y proveer evidencia, así como lo hacemos en otros países, a Bolivia, de cuál es el espacio fiscal. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto financiamiento adicional el Estado puede destinar a salud sin poner en peligro la estabilidad macroeconómica, es decir, sin aumentar el déficit fiscal, sin aumentar la inflación, manteniendo gasto en sectores sociales de agua, educación, etcétera? Es 0.3 a 0.5% del PIB. ¿Cuánto es 0.3 a 0.5? O sea, cuando nosotros decimos que 200 es razonable, y no hemos usado el término suficiente, porque suficiente no hay recursos ni en Estados Unidos, ¿no? Claro. Nos parece razonable porque precisamente ese rango entre 0.3 y 0.5 que está en esta publicación, ¿no? Nosotros somos muy rigurosos, esto lo han hecho economistas de la salud de nuestra organización desde el 2016, y ese rango precisamente es entre $150 millones y 300 millones. Por lo tanto, 200 nos parece razonable. Entonces, y además que sea sostenible, ¿no? Porque otra de las preocupaciones, que seguro compartimos con parte del gremio médico, con expertos como el doctor Toro, es que esto sea sostenible, es que esto no sea una acción de un año o de un momento. Esto tiene que mantenerse. Y este estudio precisamente refuerza eso. Después me voy a referir a otros temas, pero quería hacer esa... Yo creo que el momento es oportuno, cerrando tu pregunta. Hay condiciones sociales, ha habido un proceso de preparación, ¿no? Nosotros, como OPS, venimos apoyando este proceso de preparación desde hace un año, en realidad más de un año, desde noviembre del 2017. Entonces, yo creo que es importante también informar eso, de que ha habido
a diferencia de otros países y a diferencia probablemente en el mismo Bolivia, en experiencias anteriores, un proceso de preparación bastante... Porque a veces uno intuye, ¿no? Porque a veces no tiene la información de que se lanzan, ¿no? Porque se ha dicho mucho que el SUS se lanzó como un eje de campaña, casi como para tenerlo listo el 19. Cuéntenos cómo fue ese proceso de preparación, ¿a qué se refiere con noviembre del 17? Miren, nosotros recibimos, como lo hacemos con frecuencia, nuestra directora recibió el pedido del gobierno y del Ministerio de Salud boliviano de movilizar toda la experiencia de la región, de las Américas, en procesos de transformación, como el que Bolivia ha felizmente concretado este 1 de marzo. Frente a ello, nosotros hemos enviado expertos de Argentina, de Chile, de Colombia, de Brasil, expertos de Perú, de mi país, que han transitado por procesos similares, precisamente para que Bolivia pueda beneficiarse de estas prácticas buenas, pero también de los errores que cometieron otros países. Claro. Entonces, hemos tenido 4 misiones internacionales, la última en octubre. En diciembre estuvo el director latinoamericano de mi división, que es Sistemas y Servicios de Salud, James Fisher. Entonces, nosotros nos limitamos al papel técnico, ¿no? Nosotros damos evidencia, damos información, hacemos estudios como este, publicamos datos y sobre eso recomendamos o incluso simplemente presentamos las conclusiones. Finalmente el país es soberano de tomar las decisiones que considera apropiada para su realidad, para su contexto. Entonces, quiero decir, yo personalmente he venido en junio, después que había habido un proceso de transición donde no hubo un experto internacional en Bolivia para sistemas y servicios, que es el área que trabaja reforma y transformación. Y precisamente me enviaron para acompañar y coordinar este apoyo, que es nuestra obligación, que es nuestro deber, nuestro mandato como OPS, apoyar a todos los países. Y nuestra directora está muy atenta, porque es probable que Bolivia se constituya, si hacemos bien la tarea, si el país avanza, mantiene su decisión política, sus aportes, Bolivia va a acortar la brecha que reconocemos todavía existe en relación a otros países en términos de salud. Me tengo que ir un corte, quédese con nosotros en esta casa, no es hotel. Seguimos hablando de la implementación del SUS, quédese con nosotros. Volvemos a esta casa en los hoteles. Esta noche estamos hablando de la implementación del SUS. Gabriela, quiero volver contigo. Llevamos 10 días de la implementación del SUS, está nuevito, pero yo quería que nos hagas una evaluación del primer momento. ¿Qué dudas se han confirmado? ¿Qué certezas tienen? ¿Dónde has encontrado problemas? ¿Qué impacto desde tu perspectiva han tenido estos 10 días de aplicación del SUS? Bueno, nosotros desde el primer momento hemos dicho que este es un proceso y que la implementación es progresiva, que no hay varitas mágicas, no vamos a hacer aparecer hospitales perfectos, centros de salud impecables en el primer momento, pero ese proceso tiene que empezar y teníamos que empezar ya. No podíamos seguir dejando la salud como un tema para el futuro, hacia adelante, y pateando la responsabilidad siempre para más adelante. Entonces, ¿qué hemos percibido? En primer lugar, una muy buena aceptación y expectativa de la población. El tener 1.900.000 inscritos en el SUS. 1.900.000. Casi 2 millones. Mira, yo tenía el dato de 1. Mira, ha sido en este país, en carnaval, no se para nada, ¿no es cierto? Sin embargo, en los días de carnaval hemos tenido más de 100.000 personas inscritas, lo cual te muestra que hay una enorme expectativa de la población y necesidad de la población. Y por lo tanto tenemos mayor responsabilidad en responder de manera adecuada a esa expectativa. Un segundo elemento es que tenemos funcionando el Sistema Único de Salud en 6 departamentos de manera, digamos, más regular, en 3 departamentos no,
La Paz, Santa Cruz y Tarija. Lastimosamente la razón fundamental es no haber podido cerrar un convenio intergubernativo con esos gobiernos departamentales, por lo tanto no estamos pudiendo entrar a esos hospitales de tercer nivel en las ciudades capitales de estos 3 departamentos. Es el ejemplo, doctor Toro, lastimosamente del Hospital de Clínicas. Y lo que ahí un poco nos preocupa es que tenemos los recursos para invertir en infraestructura en el Hospital de Clínicas, en La Paz, por ejemplo, o en el Hospital San Juan de Dios en Santa Cruz, pero no estamos pudiendo hacerlo por esa traba. Nosotros esperemos que eso se allane el camino. Hemos seguido conversando con los 3 gobiernos departamentales. De hecho, la anterior semana yo tuve una reunión con el gobernador Félix Pazzi, con el alcalde de La Paz, Revilla. El gobernador Félix Pazzi pidió que mandemos el convenio intergubernativo al CEA, que es el Servicio Estatal de Autonomía, que es la entidad técnica que pueda dar un informe sobre si hay alguna transgresión de la Ley Marco de Autonomía. Nosotros creemos que no. Tendremos seguramente en las próximas horas el resultado ya de ese informe técnico, y yo espero que podamos avanzar sinceramente en el convenio intergubernativo con La Paz. Con la Alcaldía de La Paz ha habido una reunión muy operativa, muy técnica, muy pensando en los centros de salud, cómo podemos mejorarlos, qué centros de salud, cómo hacemos para que al menos 2 centros de salud por distrito, por red dentro de la ciudad de La Paz funcione 24 horas para evitar que esos pacientes tengan que ir hasta los hospitales de segundo y tercer nivel y colapsen esos hospitales. Bueno, una serie de medidas técnicas. Ha habido buena predisposición de la Alcaldía de La Paz desde mi punto de vista, y la verdad es que espero también que podamos aterrizar a cosas concretas. Se han reunido toda esta semana nuestros equipos técnicos y de verdad creo que puede haber un buen avance. Gabriela. Con el gobierno municipal de Santa Cruz ha habido un trabajo técnico muy importante. Hemos hecho ciertos compromisos con ellos. Ellos están de acuerdo con estos compromisos, pero bueno, nos traba otra vez el gobierno departamental de Santa Cruz. Su propuesta es una propuesta muy fuera de todo el esquema del SUS. O sea, ellos dicen: dennos 1.800 ítems y nosotros vamos a dar salud gratuita en el hospital de tercer nivel. Claro, porque la ley manda que quien debe financiar el tercer nivel, los productos del tercer nivel, somos el gobierno nacional. Entonces, casi la propuesta es: yo garantizo salud, pero con la plata del gobierno nacional. Cuando lo que nosotros le estamos pidiendo a los gobiernos departamentales es simplemente sigan invirtiendo por lo menos lo que estaban invirtiendo en salud. No lleven esos recursos a otras áreas, aunque sean sociales, no las saquen del área de salud, porque necesitamos esos recursos. Y en la mayoría de los casos de los gobiernos departamentales eso se ha consolidado a través de estos gobiernos, de estos convenios intergubernativos. En el caso de Tarija tenemos un problema, que es la diferencia de lectura sobre el SUSAT. El SUSAT tiene su seguro, el seguro de Tarija tiene un déficit que viene arrastrando, o sea, bueno, y la lectura de ciertos sectores técnicos de la gobernación de Tarija es que el SUS se cargue el déficit al hombro del SUSAT, y nacer con deuda no es buena idea, nunca, ¿no? Es mejor nacer con la marraqueta bajo el brazo que con deuda bajo el brazo. Y entonces esa ha sido la principal traba para que podamos sentarnos. Pero de hecho nosotros estamos enviando, porque el gobernador de Tarija ha sugerido que es posible que encontremos algún camino a través de notas que me ha enviado a mí. Estamos enviando un equipo técnico el día miércoles a Tarija para que pueda reunirse con el equipo técnico de la gobernación. Y por eso para nosotros, Susana, vamos a seguir haciendo todo lo posible para que el SUS llegue a los 9 departamentos. Tiene que ser universal, ¿verdad? Es decir, no debería haber ninguna traba de tipo, no sé, departamental, porque si yo soy boliviano debería poder acceder a lo que me está ofreciendo el nivel nacional, ¿o no? Claro, no importa en qué departamento estés, por algo la universalidad, digamos, como principio es el corazón de este avance de derechos en Bolivia. Y una cosa que me parece muy importante señalar,
Julio decía hace un momento, Bolivia ha estado invirtiendo y se ha estado preparando para esto, no solo desde noviembre del 2017, o sea, yo creo que en todas los ámbitos de la vida de las personas en Bolivia han habido mejoras importantísimas. Porque cuando uno le da agua potable, salud no es solamente ir al hospital, lo más importante de la salud, y lo decimos todos los que creemos en la salud pública como norte, la hemos estudiado, etcétera, es prevenir, es la prevención y la promoción en salud. Y prevención y promoción en salud es tener agua potable, prevención y promoción en salud es tener mejor alimentación, lo que implica mejor calidad de vida. Información, además. Tú tienes, desde el año 2005 hasta el año 2018, la esperanza de vida de las mujeres en Bolivia ha aumentado 11 años, Susana. Es decir, antes el promedio de las mujeres era que alrededor de los 66 años estaba la muerte de las mujeres y ahora está en los 77 años ese promedio. Es decir, todo lo que se ha estado invirtiendo en todos los ámbitos de la vida ha cambiado la posibilidad de calidad de vida de las personas, pero por supuesto tenemos que seguir trabajando más. Otro cambio en el comportamiento de la salud pública boliviana es que, si bien en ciertos sectores y en ciertos bolsones de pobreza todavía en Bolivia se siguen digamos, afectando la población con enfermedades como diarreas, como infecciones respiratorias agudas, estamos empezando a virar a un perfil epidemiológico en la que las enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, etcétera, son ya cada vez más importantes en nuestro perfil epidemiológico. Entonces, no podemos quedarnos pensando como pensábamos en los años 80 o 90, que nuestros problemas son agudos, que son diarreas, que son infecciones respiratorias solamente. Hay todavía mucha consulta, sobre todo en ciertas áreas del país, por estas causas, pero tenemos que empezarle a poner atención a qué vamos a hacer con las enfermedades crónicas. Y ¿sabes qué? Una manera de prevenir la hipertensión puede ser algo tan sencillo como retirar sal de nuestra alimentación. ¿Qué significa eso? Hay estudios muy bonitos, muy lindos, en Argentina, por ejemplo, hechos, sobre cómo los argentinos, retirando un porcentaje de la sal del pan y de las pastas, lograron reducir la hipertensión de manera importantísima. O retirando los saleros de la mesa. O retirando los saleros de la mesa, como se hizo en Uruguay. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos una ley de alimentación saludable, ¿no? Que es una ley muy linda. Los endocrinólogos de este país, cuando discutimos esa ley en la asamblea, estaban chochos de la vida porque decían, por fin alguien está yendo a atacar la causa y no los resultados solamente. Y esa ley la tenemos que poner en práctica. Tenemos que discutir con los empresarios cómo reglamentar la ley de la mejor manera, porque tampoco es que queremos afectar a la producción nacional o a los productores de alimentos en Bolivia. Lo que queremos es que la población tenga la información para que se alimente mejor. Claro, y que todo eso, un derecho, todo eso, Susana, es prevención y promoción en salud, como lo es una vacuna o como lo es tantas cosas. Ahí, ministra, yo quiero ir con el doctor Toro y preguntarle, a ver, desde su perspectiva, la ministra, pero fundamentalmente el doctor Pedrosa, nos ha explicado, digamos, los avances que han habido en los últimos años de Bolivia, ¿no? Se han duplicado los ítems, se han construido centros médicos, existen programas millonarios, digamos, como nunca, 46 centros médicos con una inversión de hospitales con 1.200 millones de dólares. Se ha sumado también la construcción de 3 institutos nucleares, que creo que en algún momento vamos a hacer un programa sobre qué hacen estos institutos nucleares. Se ha incrementado el equipamiento, se ha incrementado los recursos para comprar medicinas, se dan becas a estudiantes. Por lo que he leído en las noticias, se van a dar más becas. 1.900 millones de dólares son los hospitales, el plan de hospitales, no 1.200. O sea, es un montón de plata.
1900, tenía el dato de 1200. Es decir, existe una serie de elementos que hoy día podemos, desde toda perspectiva, destacar, digamos, ¿no? Pero algo pasa, sí, algo falla, ¿no? Y yo le quiero preguntar, doctor, ¿qué es lo que está fallando? Porque pareciera que no solamente se trata de inversión. Usted habla de una cosa muy bonita, ¿no? No es la primera vez que lo señala, lo dice sostenidamente en sus artículos y en esta participación, y el anterior también lo dijo, de una atención humana, ¿no? Pero no solamente capaz es una atención humana. Estamos teniendo serios problemas de diagnóstico, lo ha señalado usted en sus columnas alguna vez, ¿no? Los propios médicos se hacen atender fuera, ¿no? Entonces, el gobierno y el Estado, ¿no?, por constitución debe atender la salud, debe invertir en salud, debe estar ocupado en eso. Pero ¿qué más está fallando? ¿Cuáles son los otros factores, doctor? Yo creo que en esta mesa estamos dialogando sobre temas sumamente importantes para seguir avanzando, ministra, en este sentido. Y uno de los problemas que usted ha tocado es que han llegado 1 millón de personas a los servicios de salud de atención primaria, hospitales de segundo nivel. La pregunta es, de ese 1 millón de personas que han llegado, ¿cuántas han podido solucionar sus problemas en ese lugar? Se han inscrito. 35.000 creo que han llegado a los servicios para una atención. De esos 35.000, ¿cuántos han salido satisfechos? Ahí habría que hacer una consulta. Hacíamos las consultas post-consulta en la puerta. ¿Cómo la han atendido? ¿El médico la ha atendido bien? ¿Ha sido cálido el médico? ¿Usted está contenta con lo que le ha hecho? Eso habría que preguntar a esos 35.000. Y eso le va a reforzar el poderío que está teniendo en este momento volcar la atención. Segundo, yo creo que hay un temor de mis colegas médicos. Yo he escuchado por televisión y he escuchado con diálogos. Si firmamos el convenio con la Gobernación de La Paz, estamos firmando con nuestro propio puño que de aquí a un tiempo seremos retirados de los hospitales, porque hay una cláusula que dice que el ministerio podrá retirar a los colegas. Entonces, yo creo que es diálogo, comunicación, querida ministra. Y del otro lado es la duda en todo sentido. La duda en el sentido del recurso humano que está dando la atención y la duda de la persona. Por ejemplo, deberíamos haber comenzado, y eso es una irresponsabilidad, entre comillas, ministra, cuando digo, yo por ejemplo como ciudadano no sé cuál es el centro de salud que me toca. Sí, tenemos una aplicación lindísima para eso. Entonces, falta de comunicación, ministra. ¿Cuál es el centro de salud al que yo debo recurrir con mi familia para ser atendidos? ¿Y qué me van a dar en ese servicio? Dialogando con gente que no es médica, esa es la pregunta que hacen. Entonces, tenemos que aprender a responderles a estas personas. Y por otro lado, creo que es importante, algo que está fallando es de que, por ejemplo, cuando hablamos del SUS hablamos de los productos. La gente no está encargada, no está acostumbrada al lenguaje del producto. Es como si fuéramos a recibir un pan, fuéramos a recibir una botella de un refresco. No. Son tratamientos de enfermedades o patologías que pueden ser atendidas. Yo cuando digo irresponsabilidad, por ejemplo, yo quisiera en todo el sistema, en toda la red funcional, saber, por ejemplo, los enfermos de diabetes. ¿Quién ha escrito la norma de diabetes o enfermedades crónicas para saber qué es lo que se puede atender en el primer nivel, qué debe ir al segundo nivel, qué debe ir al tercer nivel? Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, la Sociedad Científica de Endocrinología debería tener un espacio para reunirse con los técnicos del ministerio y definir la norma de atención en la red funcional. Esto se puede atender en diabetes a nivel de la atención primaria y esto debe ser referido obligatoriamente al segundo o al tercer nivel. En ese sentido, por ejemplo, yo creo que vamos a trabajar mucho con la calidad. Lo mismo con otras patologías crónicas que pasan. Y yo quiero volver a un pequeño punto, el análisis que hacemos de la seguridad social. ¿Cuánto cuesta atender a un paciente, a un beneficiario en la seguridad social? Son $400. Entonces ahora creo que estamos llegando a los 300 y tantos per cápita por persona. Entonces, si nosotros consideramos esos $400 y hacer el cálculo de los 5.000 o 4 millones de personas más que necesitamos por eso incrementar $1.600 millones más de dólares.
Esos son los cálculos fríos técnicos que hacemos para ver si queremos dar un seguro único y universal. Y quitar esas iniquidades y esas desigualdades que hay entre aquellos beneficiarios de primer nivel, que vendrían a ser los que tienen seguro, y aquellos que no tienen, considerados de segundo o tercer nivel. Entonces, ahí es donde volvemos. Si nosotros podemos conseguir esos recursos, ministra, y la comunicación es bueno decir que tenemos como gobierno, como en el presupuesto general del Estado, tenemos recursos que nos van a asegurar esa sostenibilidad que hablaba Julio César. Yo creo que es falta de comunicación. Y con seguridad que si se aclaran esos puntos con la gobernación y con los colegas médicos, yo creo que los bolivianos estaríamos avanzando muchísimo para tener realmente un sistema universal de salud. Pero ¿sabe qué, doctor? Si me permite, Susana, 3 cositas. La primera, en relación a lo último que decía, en realidad no son 200 millones, doctor, porque se saca, a ver, a propósito, se saca de el recuento que se hace de recursos los 1.900 millones del plan de hospitales. O sea, si yo no tomo en cuenta esos más de 1.900 millones en el plan de hospitales, claro, de repente podría decir, claro, es insuficiente, no va a alcanzar la plata, etcétera. Pero esos más de 200 millones son solo para los temas operativos, es decir, medicamentos, ítems, insumos, etcétera. Todo lo que tiene que ver con infraestructura nueva y equipamiento también. Y equipamiento también de los nuevos hospitales están dentro de esos 1.900 millones de dólares. Entonces, no podemos eliminar del análisis financiero esos recursos. Entonces, estamos hablando en este primer momento que hay una inversión inicial, vamos a decir, de 2.100 millones de dólares. Claro. Los 1.900 no son solo el año 2019, porque se van a ejecutar en 2, 3 años, porque construir un hospital no toma un año, no toma 6 meses, ¿no? Pero sí deberíamos tomar en cuenta esos 1.900 millones para hacer el cálculo del financiamiento, porque si no, estamos eliminando uno de los, digamos, de los monstruos más grandes del financiamiento de nuestro SUS. Un segundo elemento, doctor Toro. Yo estoy de acuerdo con usted. Hay que comunicar lo mejor que se pueda. ¿Qué hemos hecho? Utilizar este telefonito que todo el mundo usa hoy en día, y sobre todo los jóvenes, con una aplicación muy sencillita, que tiene tres accesorios. Es el SUS Bolivia. Tiene uno que sirve para saber cómo inscribirme, qué pasos debo dar, cómo ir a atender, qué documento debo llevar. Una segunda parte de esa aplicación que es precisamente para lo que usted decía. Si yo me encuentro en Sopocachi, en la ciudad de La Paz, ¿cuáles son mis centros de salud más cercanos? De primer nivel, porque es mi puerta de ingreso al SUS. Y eso lo estamos convirtiendo inclusive en un accesorio que va a poder conectarse con el Google Maps y decirle directamente cómo llegar hasta ese punto. Y una tercera herramienta, todos los... y estoy de acuerdo con usted, pero uno siempre tiene la dicotomía de si hablar técnicamente o para que la gente a uno lo entienda, todo lo que cubre el SUS, ¿no? En el primer nivel, en el segundo nivel y en el tercer nivel. ¿Para qué? Para que la población, con lenguaje traducido, digamos, de nuestro lenguaje técnico médico, pueda saber qué enfermedad debería ser cubierta por el SUS, y si no lo están atendiendo gratuitamente, hay algo que no está funcionando bien. Y además de hacer esa aplicación, hemos puesto una línea gratuita, que es el 900.070, para que la gente pueda informarse, para que pueda decirle al ministerio, informarnos a nosotros como ministerio, tal cosa no está funcionando bien en tal lugar, en tal hospital, en tal centro de salud. Entonces, sí estamos tratando de hacerlo, quizás todavía no lo suficientemente difundido, pero son herramientas que yo creo que van a ser muy útiles para la gente. A los que tengan el celular, Android está acá. Esta es la aplicación que sí me ayuda con la cámara, chicos, por favor. Esta es la aplicación y se puede bajar del Play Store. Del Play Store.
¿es cierto? Entonces, ministra, también para los otros celulares que no solamente sean Android, por favor, para que podamos bajarlo. Bueno, empezamos con lo que la gente más está utilizando, que es el Android, es así. Yo quiero hacerte la misma pregunta, Julio César. En Bolivia, tú lo has señalado, creo que la OPS ha sacado algunos informes muy positivos de lo que se estaría haciendo en Bolivia, pero sigue generando la sensación de que algo está faltando. Entonces, desde tu análisis, ¿qué sería, qué enfoque hay que darle para por lo menos, digamos, sentir que la población sienta que se está yendo por el camino que debe irse? Susana, yo precisamente quería mencionar que los procesos de transformación son grandes oportunidades, ¿no?, que suceden en los países cada 30, 40 años. Por eso mencioné la vez que Bolivia se atrevió a ser uno de los primeros países que daba la gratuidad en el parto. Casi 30 años, bueno, 30 años después, está dando este salto cualitativo y cuantitativo hacia la salud universal. Hasta el momento, lo que nos preocupa, y en todo caso creemos que debería complementarse las discusiones sobre lo que en calidad llamamos estructura, ¿no? Médicos, enfermeras, todos los profesionales, equipo, digamos, toda la discusión está concentrada en estos momentos todavía, y nosotros consideramos que es positivo que se pase a una segunda etapa, ya no de más dinero, sino, o lo que decimos, no es solo más dinero para salud, sino más salud por el dinero. Y más salud por el dinero para nosotros significa, por ejemplo, que haya una mayor integración entre los diferentes niveles de atención, ¿no? En estos momentos todavía en Bolivia hay mucha fragmentación. El primer nivel actúa casi de manera aislada. Los pacientes llegan a los hospitales sin una referencia, sin una historia clínica, un resumen apropiado, que hace que a veces que se vuelvan a hacer las cosas. La experiencia de los pacientes en el sistema todavía sigue siendo muy, digamos, insatisfactoria, ¿no? Y esto se mejora con mayor integración, pero también con mayor gestión. O sea, los hospitales, tal como describía el doctor Toro, son deficientes no solo porque, y seguro necesitan más equipos y más personal, porque la administración, los procesos de gestión al interior de los hospitales son muy deficientes. La productividad de los hospitales, ¿no? Esto discutíamos el viernes en un conversatorio interno en la OPS. La productividad de los hospitales bolivianos es una de las más bajas de la región. Es decir, la cantidad de operaciones, consultas que se hacen en relación a ese personal que tienen, que seguro es insuficiente, pero en relación a ese personal es muy bajo. Y esto no obedece, y esto quiero aclarar, a una incapacidad o a una poca formación del personal. Los médicos bolivianos son bastante bien capacitados. Obedece que no se está administrando, no se está gerenciando propiamente los hospitales. Y una preocupación por la calidad, tanto en el aspecto humano como en el aspecto técnico, ¿no? Datos que quisiera... Es decir, para que la gente nos entienda, digamos que el hospital está haciendo 2 operaciones de vesícula al día, cuando ese mismo hospital, con ese mismo personal, con ese mismo presupuesto, podría hacer 6, pero hay un problema de programación, hay un problema de gerencia. Entonces, nosotros estamos ofreciendo al Ministerio, en esta segunda fase o segunda etapa de la transformación, el acompañar los esfuerzos que van a hacer para mejorar la gestión de los hospitales y para mejorar la integración de los servicios a través de nuestra propuesta de redes integradas de servicios de salud. Uno de los módulos, y no quiero entrar en detalle, por ejemplo, para los hospitales es un sistema de tablero de mando de gestión basado en costos de la atención. Hasta el momento todavía hay, los que trabajamos en economía de la salud, hay incentivos perversos en los hospitales, que han llevado a que muchos directores de hospitales orientan la actividad del hospital a aquello que les resulta más rentable y no a lo más importante. Entonces, uno de los temas que, y por eso me parece muy bien que la señora ministra haya mencionado esto de la información, porque hay ciertos mitos. Por ejemplo,
basados en realidades, ¿no? Esto de que lamentablemente todavía en algunos hospitales, felizmente solo los más grandes, hay colas desde la madrugada, obedece a que no hay un buen sistema de clasificación y de distribución de las patologías a lo largo del sistema. Yo he visitado los 4 hospitales municipales de La Paz y ellos tienen en promedio 50% de uso. En el hospital de Cotauma hay más de 10 camas de cuidados intensivos y solo se usa una. En el hospital de clínicas hay 3 de cuidados intensivos que nunca están desocupadas, principalmente por las personas de tercera edad. Entonces hay un problema de coordinación, de distribución, de producción y de sesgos. Por ejemplo, una de las cosas que felizmente no se ha dado es el colapso de los hospitales. ¿Por qué? Porque una parte importante de los pacientes que va al hospital de tercer nivel no debería ir allí. Debería atenderse más rápido, sin hacer colas de madrugada, sin pagar, y en los centros de salud o en el hospital de segundo nivel. Pero hay que fortalecer, por eso saludamos la decisión, porque la OPS en una de sus propuestas básicas para el desarrollo de un sistema de salud es que el sistema de salud de servicios debe basarse en el primer nivel, un primer nivel con capacidad resolutiva. O sea, hay que darle capacidad resolutiva al primer nivel de tal forma que la gente no tenga que ir al tercer nivel. Cuando yo decía, y con eso concluyo, que felizmente esta gratuidad va a mejorar la eficiencia y la coordinación también, es porque hasta 1/3 de las personas que acuden a la consulta externa de los hospitales no debería ir al hospital de tercer nivel, debería atenderse en el centro, a menor costo, con más calidad incluso, más rápido. El hospital a veces genera un incentivo perverso, como eso le genera ingreso, no cuestiona. Usted va a Inglaterra, a España, a Canadá. No te dejan entrar. Exactamente, sin una referencia. Aquí las personas, una parte, no digo todas, 1/3, dice, yo estoy pagando 20, 25 bolivianos. Eso no cuesta la consulta en tercer nivel. La consulta en tercer nivel, su costo real puede ser de 200, 300 bolivianos. Entonces hay una convergencia de incentivos perversos que contribuye por una mala gestión del sistema, una mala coordinación del sistema, que contribuyen a estos elementos de saturación. Yo diría que en unos 6 meses deberíamos tener, paradójicamente, con la gratuidad, menos pacientes en los hospitales de tercer nivel y más en el segundo y primero. Porque ya no va a haber este argumento del director, es decir, yo no puedo dejar de cobrar porque con eso contrato a mi personal, a mis médicos. Y por eso saludamos que la primera decisión del ministerio sea reemplazar el que los hospitales estén contratando, cobrándole a la gente, cobrando a los pacientes. Y eso, para mí, es una de las líneas de trabajo fundamentales que va a ordenar el sistema, ¿no? Interesante, porque las acefalías es otro de los temas, ¿no es cierto, ministra? O por ejemplo que hay o hay ítems, hay, digamos, no sé, una gran cantidad de ítems para un área que ya está cubierta, por decirte, yo no lo sé, pero doctores de familia, ¿no? Y en realidad lo que se necesita es un cirujano, entonces habría que cambiar la designación del ítem, es decir, hay que hacer un reordenamiento, porque parece que sí existen los ítems, pero los médicos, por ejemplo, cirujanos, por dar un ejemplo cualquiera, ¿no? Están contratados anualmente cuando existe un ítem que lo podrían ocupar y que está vacío, ¿no? Solamente por un tema de designación. Claro, por supuesto. O sea, obviamente al personal de salud, tanto médicos como enfermeras o auxiliares, la estabilidad laboral que le da un ítem no es la misma que le da un contrato. Un contrato anual, por supuesto. Un contrato anual hecho con recursos propios de un hospital. Por eso creo que la decisión que se ha tomado en términos de reemplazar en los hospitales de tercer nivel es una buena decisión, porque le va a dar además estabilidad laboral a esas enfermeras y a esos médicos. Ahora, obviamente en nuestro sistema hay distorsiones que tenemos que reordenar. Es decir, hay médicos especialistas trabajando en el primer nivel cuando los necesitaríamos en el tercero, hay médicos generales en el tercero cuando podrían estar trabajando en el primero, con su mismo ítem. Con su mismo ítem, o sea, no significaría... Solamente adecuarlos al lugar que se los necesita. Exactamente, a su capacidad profesional. Exacto. Y hay otra cosa que yo creo que con este reto somos capaces de convocar, y es a una gran cantidad de médicos
especialistas que están en nuestro territorio, no están fuera del país, pero están trabajando fundamentalmente en el ámbito privado. Y está bien que trabajen en el ámbito privado, pero tenemos que ser capaces como parte pública, como sistema público, de convocar a esos especialistas y atraerlos y que sea atractivo para ellos también trabajar en el ámbito público. Algunas medidas se han tomado en la ley, en la reglamentación también queremos hacerlo. Darles a los médicos en zonas fronterizas o en zonas lejanas ciertos incentivos para que esos especialistas quieran ir a ese centro de salud o hospital de segundo nivel alejado, porque no es fácil, Susana, conseguir eso. Mira, tú en Cobija ahorita tienes déficit de 6 ginecobstetras. Alguien dirá, pero ¿acaso no hay ginecobstetras en el país? Por supuesto que hay. Ahora, el tema es, esos ginecobstetras se encuentran fundamentalmente en las ciudades capitales del eje central, no en el norte y en el sur del país. Y a veces no están dispuestos a trasladarse con su familia, el gasto que significa, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos para atraerlos? Y eso tenemos que discutirlo con esos profesionales, doctor Toro. Yo creo que eso es lo que nos va a dar, digamos, soluciones concretas a los problemas concretos. Me tengo que ir a un corte, que volvemos lamentablemente con las conclusiones de este interesantísimo programa, pero me comprometo a seguirle dando seguimiento a la implementación del SUS. Quédese con nosotros para la despedida. Ya a casi nivel titular, Julio, por favor, un titular, déjanos para mañana sobre el tema que hemos hablado. Este es un proceso progresivo que debemos fortalecer el primer nivel, debemos acercar los servicios a la gente. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, doctor. Un mensaje sería fortalecer las redes funcionales de salud en todo su contexto y ubicar a los profesionales de salud en el espacio que le corresponde. Y agradecer y felicitar a las dos mujeres por el Día Mundial de la Mujer, el día de ayer, 8 de marzo. Felicidades por su día. Gracias. Gabriela. Bueno, la convocatoria a que dialoguemos, a que construyamos entre todos y todas y a que hagamos realidad un derecho de la población que no podemos dejarlo de lado y que debe ser centro de nuestra atención. Muchas gracias, Gabriela, muchas gracias, doctores. A ustedes muchas gracias por habernos seguido en esta casa de nuestro hotel. Nos comprometemos a seguirle dando seguimiento a la implementación del SUS, un tema, por supuesto, sumamente importante para cada uno, de interés de cada uno de nosotros. Buenas noches, quédese con la programación de ATV. Hotel.